¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Quería traerles un videíto explicando el texto que les había dejado hace tiempo, que es La literatura de Daniel Link. Este texto que les dejé es la introducción a un libro que escribió él hace tiempo ya, que es para secundaria, que se llama Literator. Sí, como Terminator, Literator. Literator 4. ¿Sí? Entonces, este es un texto introductorio a un manual que explica un poco qué es la literatura. Entonces, este videito lo que intenta es llevar un poquito de claridad a lo que es qué es la literatura, ¿no? Para Daniel Link, la literatura se manifiesta o la literatura se arma a través de las distintas instituciones. La primera institución es justamente la que tiene que ver con el ámbito escolar, ¿sí? El sistema escolar. Es decir, todo lo que pasa por estos sectores, todo lo que pasa por estos lugares que vamos a describir ahora, tranquilamente se podría denominar como literatura. Son las fuerzas que arman el concepto de literatura, ¿sí? Es decir, no es que alguien una vez dijo, bueno, voy a inventar la literatura, sino que las ideas y los pensamientos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sino que todas estas cuestiones que pasan por estos sectores, ¿sí? Justamente arman lo que es la literatura. Entonces, por ejemplo, el primero es el sistema escolar. Este sistema escolar es justamente las escuelas donde estamos trabajando tranquilamente cada uno de los profesores, ¿sí? Es decir, por estas escuelas van a pasar ciertos textos, ¿sí? Y se van a filtrar otros. Entonces, ahí está la importancia de la escuela a la hora de elegir qué es la literatura. Otra cuestión es el mercado. ¿Qué es literatura para qué tiempo? ¿No? Por ejemplo, hace 20 años atrás salió como literatura un manual de cómo bañarse en la Edad Media. Y eso era tomado como literatura. ¿Se dan cuenta, no? Digo, ¿por qué? Porque es lo que el mercado estaba pidiendo. ¿Qué es el mercado? El mercado son las editoriales, son los negocios, son las librerías. Estas instituciones, el mercado, está mirando qué es lo que quiere el lector, justamente para poder vendérselo. Otra cuestión, otra institución son los agentes de difusión cultural. ¿Y qué son los agentes de difusión cultural? Son las revistas de cultura, ¿sí? Los críticos literarios, aquellas personas que sacan artículos en revistas especializadas, ¿sí? Por ejemplo, revista Eñe, vos querés ver qué es literatura, vas a la revista Eñe, ¿sí? O por ejemplo, página 12 tiene el Radar Libros, o el diario Perfil tiene también su parte de cultura, el diario La Nación también tiene su parte de cultura, cualquier página de internet que hable sobre crítica literaria. Crítica literaria, estamos hablando de gente que analiza cómo son las obras, las novelas, y te las recomienda o no, depende lo que ellos consideren, ¿no? Desde el punto de vista entonces de estas instituciones, hay normas, funciones y valores que son estéticos. Es decir, todas estas instituciones arman lo que es la estética, ¿sí? Lo que es el arte de esta literatura. ¿Está claro? Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en una escuela y hay ciertas cuestiones que no van a tener que aparecer en una novela, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cosas subidas de tono, alguna cuestión que sea muy violenta, una cosa así. ¿Por qué? Porque bueno, justamente lo censuramos por la cuestión de no favorecer ciertas cuestiones, ¿está? Entonces, ¿qué es literatura para Daniel Link? Bueno, primero, él no lo dice, pero literatura es arte, ¿sí? La literatura es arte, es tan arte como una escultura, como una pintura. ¿Por qué? Porque en el concepto de arte está escondido el concepto de artesanía, ¿sí? De artificio. Es decir, el arte es un trabajo, como lo vamos a ver después, es una obra. Entonces, ¿por qué hay arte en la literatura? Justamente el arte de saber poner las palabras y escribir de cierta manera para provocar algo en el lector, ¿sí? Entonces, por eso es arte.
Porque no escribo porque sí, porque ya lo vamos a ver que eso no es literatura, sino que escribo por una cuestión de que quiero que pegue de cierta manera. Y ahí está el ejemplo que dice Barthes, ¿sí? Que si leyeron el artículo, el ejemplo que dice Barthes es: quiero escribirle a un amigo que perdió a un ser querido, pero no me alcanza a decirle te doy el pésame o lo siento. Entonces me pongo a escribir algo que realmente lo conmueva y le pueda tocar el espíritu. Entonces ahí empieza a acomodar las palabras en esa carta, y entonces, por decirlo de alguna manera, en un principio eso ya es literatura. Es decir, yo acomodo las palabras de tal manera que pueda provocar un efecto en el otro. Bueno, básicamente eso es arte, ¿sí? Poder componer las cuestiones en la pintura, en la escultura, de tal manera que provoque algo. El arte moderno trata de provocar un sentimiento negativo, ¿no? De repulsión, o también puede ser un sentimiento de una identificación, ¿no? Trata de que el espectador pueda identificarse con esa obra, ¿no? Eso es el principio de arte a través de la historia, básicamente. Luego tenemos que entender que también es ficción, ¿no? ¿Qué significa que es ficción? Bueno, que justamente no es la realidad, pero que esta ficción, para parecer a la realidad o para poder trastocar esa realidad, es decir, cambiarla, agregarle cosas, etcétera, etcétera, tiene que tener sus propias reglas, ¿sí? Tiene que tener, por ejemplo, no es lo mismo la ciencia ficción que el género fantástico, y eso ya forma parte de la ficción. Todo lo que no es real es ficción, ¿sí? Otra cosa, y esto sí lo agrega Daniel Link: la literatura es un gran perceptrón. La literatura percibe cosas, pero no llega a comprenderlas, ¿sí? Hay una diferencia entre percibir y comprender, o entender, o estudiar, ¿sí? Percibir es: lo intuyo, creo que lo puedo llegar a ver, a alcanzar, a rascar con los dedos, pero no lo entiendo del todo. Por ejemplo, en cuarto año generalmente se lee mitología y leemos Edipo Rey, que es una tragedia, es la tragedia por excelencia. Entonces, en este Edipo Rey, nosotros lo que tenemos es un hombre, Edipo, que se casa con su madre, mata a su padre y luego termina entendiendo que todos los males que le llegan a su pueblo es porque él cometió esta cuestión, ¿no? Entonces, Sigmund Freud, 20 siglos después, más de 20 siglos después, 23 prácticamente, descubre el complejo de Edipo, que es un complejo psicológico, es una cuestión psicológica que está en la mente de la gente, de los niños pequeños, que si no se resuelve a tiempo, justamente se desarrolla en un complejo, ¿no? Este apego excesivo a la madre que termina comprometiendo todos los aspectos de su vida, todos los aspectos. Por eso es un complejo, porque aplica a todos los aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, Sófocles, cuando escribe la obra, percibe eso, porque inclusive la obra dice que Edipo tenía miedo porque soñaba que se casaba con la madre. Entonces otro personaje le dice: bueno, quédate tranquilo porque todos los hombres soñan con eso. Entonces a Freud se le despierta la lámpara y dice: acá hay una cuestión. También dice que es una producción, que es una obra, ¿sí? Eso es lo que compartíamos antes, que es una producción, una obra, producción como obra, como trabajo, ¿no? Algo que se produce. Ustedes cuando escriben un texto, se produce un texto, ¿sí? Es un texto que es original, o trata de ser original, es decir, trata de que no se haya hecho antes, y es una producción también de sentido, ¿sí? Uno escribe para que la otra persona interprete. Y acción de sentido tiene que ver con: yo escribo algo y la otra persona interpreta un significado, le busca un significado a lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Generalmente como lectores siempre estamos buscándole significado a las cosas, ¿no? Y otra cosa es que la literatura, ¿no? Está subordinado, tiene funciones, ¿no? Y digamos, la literatura no es inocente en un punto, ¿no? Y esto es lo que yo quería compartirles, ¿no? La literatura no es inocente. ¿Por qué? Porque muchas veces estuvo subordinada al Estado, subordinada a la religión, subordinada a la vida misma, a la política, a la nada,
¿no? También como una bandera de no estamos agarrados a nada, nosotros llevamos la bandera de no estar agarrado a nada. Es decir, siempre la literatura estuvo como en los rieles de otras cuestiones, unas cuestiones políticas, cuestiones del Estado, haciéndole promoción al Estado, ¿no? Artistas escribiendo bien del presidente que estaba en su momento, o del gobernante. No presidente, pero tiene que ver más con una cuestión de la antigüedad, ¿no? Con la cuestión de la religión, de la vida política, etcétera, etcétera.